Hola, el día de hoy voy a leer el resumen del libro La dramática insurgencia de Bolivia, capítulo 8, de Puno a Chequelte. En este capítulo nos indica que en enero Sucre decidió dejar Cusco y avanzar al Alto Perú. Conocía el lado de Olañeta, no estaba dispuesto a razonar por ningún motivo, y lo confirmaron las cartas que envió él mismo a Pío Tristán y otros españoles a quienes los animaba a reunirse a la causa contra los patriotas y combatir. La llegada de la carta del sobrino de Olañeta había determinado las verdaderas intenciones de su propio tío. El acto de provocación que más lo enfureció fue el envío de Barbarucho a Puno, con la misión de tomar 50,000 pesos, pero fracasó. Misma acción escribió su descontento con él, en una carta apenado de la confianza que le había otorgado, dando la oportunidad nuevamente de pacificación. Caso contrario, se vería obligado a presenciar las consecuencias de su errónea decisión. Avisando de su avance, dio 12 días para elegir su propuesta. El 14 de enero, tras la ignorada y nula respuesta ante la carta, Sucre declaró la guerra, pero ante la noticia de la declaración patriota de realistas de Cochabamba, esperaba que Olañeta comprenda de una vez por todas que la única opción que le quedaba era unirse al ejército libertador. Posterior a la situación de los sucesos en Cochabamba, Olañeta evacuó junto a su ejército y Barbarucho rumbo a la fortaleza de Potosí, sobrepasando a Arraya, quien perteneciente a la causa bolivariana quiso apresar y detener al general. Los hombres de confianza, Barbarucho y Medinaceli, se encontraban junto a Olañeta, pero Medinaceli simplemente esperaba la oportunidad que Arraya había perdido. Fue comprado y trabajaba para Casimiro. Del lado opuesto, fielmente Barbarucho fue leal en todo momento. Por su parte, Sucre avanzó a La Paz y durante el camino por las villas a orillas del lago fue recibido por indígenas alegres, cantando y bailando música aymara. Y en su lado orgullosamente se encontraba Casimiro. Se encontraban sorprendidos por la cultura y el Tiwanaku en sí, pero emprendieron su camino ante la vista de la ciudad curiosa. En las afueras de La Paz pudieron presenciar el majestuoso Illimani, admirando el mismo llegar a La Paz. Entusiastas fueron recibidos honorablemente con fiestas, agasajos y banquetes que duró 2 días. Sucre expresó al pueblo el propósito de su ingreso a Charcas. Buscaban la independencia del yugo español. Esto fue emitido con el objeto de designar gobierno autoritario para las provincias. En una asamblea se decretó un documento especial que declaraba la independencia del Alto Perú, mismo que fue firmada por Sucre, que por el momento formaba como padre de Bolivia. Sin embargo, Casimiro había redactado dicho tratado, y Sucre fue su inspiración para la idea de emancipación y la formación de una nueva república que fue enunciado en la Asamblea Deliberante. Aún es cuestionante quién verdaderamente lo escribió, pero ante las cartas a Bolívar escritas por el mariscal, concuerdan que él mismo se había encargado de escribir el decreto una noche antes, es decir, el 2 de febrero, porque incluso todavía se había encontrado con Casimiro, pero de tal manera Casimiro influyó después de su encuentro. Debatieron el destino de Charcas en Acora. Cuando se publicó el decreto, Casimiro sostenía que el decreto se realizó a base de la conversación que ambos habían concluido. Al parecer ambos coincidieron con la misma idea, pero se desconocía que Olañeta en sí motivó la propuesta por pura ambición propia. Sucre fue considerado el principal autor, pero Casimiro fue personaje fundamental para el nacimiento de Bolivia. Ambos padres de la nación debían acabar con Olañeta para dar cumplimiento al decreto. Pacientemente Sucre pretendía obtener una armonía entre tropas opuestas, pero Carlos María Ortega había amenazado a Olañeta en varias oportunidades
mediante cartas dirigidas a Potosí, donde residía Olañeta. Dicho suceso fue informado a Sucre, quien reprendió al oficial severamente. En una carta muy dura, prohibió a cualquier soldado u oficial de abusar el uso de su autoridad. Para el mariscal, la conducta y organización era un modelo de admiración. Deseaba evitar más derrame de sangre sin motivo alguno. Por ello dirigió cartas oficiales y el personal de Olañeta a formar parte del Ejército Unido de Liberación, asegurando las mismas posiciones y cargos que ejercían, garantizando la vida de por medio. Por su parte, Olañeta, a través de escritos, intentó persuadir a realistas altoperuanos de abandonar a su tío. Con éxito lo había logrado. Aguilera decidió unirse a Sucre, pero eso porque se había rendido. Otro que también formó parte fue Francisco López, el mariscal. Estaba bastante feliz por la unificación. Agradeciendo, advirtió de vigilar al general y no dirigirse por ninguna razón a confrontar a Olañeta directamente. En cuanto a Olañeta, permanecía a vista sobre las acciones de Sucre. Convocó un consejo de guerra con sus oficiales de confianza, tratando del tema de si rendirse o continuar hasta lo último. Medinaceli estaba presente, aún esperando a Casimiro para aprehender al general y enviarlo a Sucre. La decisión final fue mantenerse hasta lo último, y según Olañeta, si fuese derrotado, buscaría a Arenales y se rendiría ante él, su amigo, pero nunca ante el mariscal Sucre. La intención de Olañeta fue hacer creer que no había cooperado con Bolívar, acusando al mismo Bolívar de haber modificado la carta que él había escrito. En definitiva, el general era quien había dado un significado completamente distinto a la carta, mediante cambios y adiciones propias. Pretendía negar el entendimiento que había confirmado con Bolívar, puesto que ya había logrado su objetivo de eliminar al trío español. Técnicamente solo lo aceptó a su favor. Ahora no lo necesitaba. Es como decir que fue usado y ahora debía desecharlo. Olañeta proclamó su determinación en enfrentar al ejército bolivariano, de la misma manera que lo hizo con el constitucionalista. Un plan descabellado inundó la mente de Pedro, y era envenenar a Sucre. No vio persona más apropiada que Paul Eclés para cumplir la misión y ganar 16,000 pesos si lograba envenenarlo, recompensa que si no lo conseguía, otra persona en su lugar lo haría. Sucre estaba bastante preparado para movilizar su ejército a Potosí. Había conseguido reorganizar su ejército, con instrucciones precisas. Buscaba obligar al general rebelde a evacuar la ciudad sin batalla, impresionándolo con la cuantiosa camaradería del Ejército Unido. Para el avance hacia Olañeta nombró a O'Connor como comandante del ejército peruano combinado, el mismo quien se encontró con un hombre rubio y extraño. Le dio una cápsula y documentos firmados exclusivamente del general Olañeta. Entendiendo el propósito que se mencionaba en las cartas era para envenenar a Sucre y Lanza. Eclés se arrepintió de lo que hizo, motivo por el que se entregó, e inmediatamente Burdett le comunicó de los escritos el objetivo de por medio. El mariscal, decepcionado, escribió una carta a Olañeta, avisando las consecuencias de su actuar. No lo había imaginado de un hombre religioso y ético a la causa católica, de tremendo intento de asesinato. Luego se encargó del extranjero para su retorno a Suiza. El avance con destino a Potosí tras Olañeta continuaba desde Oruro. Sucre ordenó antes de su partida la búsqueda de un gran establecimiento para la asamblea con motivo de ocupar Potosí, impidiendo el escape de Olañeta hacia el Brasil. Todo ello dependía del movimiento mismo de Olañeta. Durante el camino de Challapata se estableció una conversación entre Sucre y Casimiro, charlando acerca del futuro de Charcas. Casimiro le expresó que debía ser independientes de Argentina y Bajo Perú. El mariscal en silencio escuchó atentamente y dejó la decisión a la futura asamblea que convocaría. Todo estaba en manos de las Provincias Unidas,
y el Bajo Perú. O'Connor había concluido su misión en Challapata y dejó la villa para unirse con el mariscal. Para su sorpresa, en el camino se encontró con Olañeta Casimiro, quien quería preguntar sobre un asunto, y era sobre la conversación que había sostenido con Sucre. De la misma manera quería escuchar la opinión del irlandés con respecto a ello, y le dijo que no veía por qué unirse a Argentina o el Bajo Perú. Su experiencia y conocimiento expresaban esa idea. Entonces Casimiro, satisfecho, se adelantó a Kondo. Una vez que el irlandés llegó de igual manera a Kondo, se dirigió ante Sucre, y se sorprendió cuando todos lo llamaron como el fundador de la nueva república, inspirador de Bolivia. Una vez más la conversación del altiplano dictó a Casimiro y Sucre, autores de la nueva república. Sucre decidió avanzar directamente a la Villa Imperial, antes de su ingreso. Acampó en las afueras de Potosí, pero en la mañana se dio la sorpresa de que Olañeta había evacuado con un pequeño contingente, llevando consigo 60,000 pesos de oro provenientes de la Casa de la Moneda. Olañeta con sus oficiales aún se dirigía en busca de fondos. Olañeta solo tenía dos opciones: morir o entregarse a Arenales. Medinaceli vio oportuno el momento para el objetivo que había dejado pendiente desde hacía tiempo. Olañeta fue gravemente derrotado y herido, y a causa de ello el gran general había fallecido al día siguiente, de esa manera finalizando la vida del separatista español. Su deseo permanente de ser el virrey lo había conseguido posterior a la derrota en Ayacucho, pero fue tardío, puesto que el general descansaba en su tumba en el campo de Tumusla. Una batalla misteriosa, sin términos de rendición y la cantidad de soldados participantes exacta. Posterior al ingreso a Potosí de Sucre, habló con Urcullo, quien vino de Chuquisaca. Urcullo apreciaba a Olañeta, pero estaba en contacto con Casimiro. Sucre convenció al general de ofrecer una rendición generosa. Medinaceli envió información con Usín de que ya era tiempo de actuar. Sucre, enterado, tenía esperanza de que Medinaceli capturaría a Olañeta y se lo enviaría ante él. El mencionado obtuvo la victoria en Tumusla y había anunciado la muerte de Olañeta. Dicha información llegó a oídos del secretario personal de Sucre, y Sucre se enteró de lo sucedido. No quería que terminase de esa manera. Casimiro, con la noticia, emitió un profundo sentimiento de pena, digno de actuación. El mariscal envió cartas felicitando primero a Medinaceli, luego en otra carta pidiendo el respeto de la viuda de Olañeta y congratulando a soldados y oficiales que combatieron en la batalla de Tumusla. El único refuerzo español que resistía era el de Barbarucho, pero el contingente del coronel Valdés se iba desintegrando completamente. Entonces decidió rendirse al enigmático Urdininea y fue enviado ante Sucre, declarando al mariscal la rendición como el final de la guerra después de 16 años. Los intrigantes eran los verdaderos vencedores. El paso final y nuevo era la emancipación.